punción, ¿no? Ahí le drenan el derrame, así sea pequeño, y eso lo vamos a ver más adelante. El derrame pericárdico se produce. ¿Qué produce el derrame pericárdico? Derrame pericárdico hace que las características diastólicas del ventrículo se alteren, ¿no? Dificulta el llenado diastólico del ventrículo, aumenta la presión arterial, aumenta el gasto cardíaco, descenso de la presión venosa central. Entonces, acá es el llenado diastólico del ventrículo, ¿no? De hecho, pues, ¿por qué? No va a aumentar la presión arterial del derrame pericárdico, es más, la disminuye. Si disminuye el llenado, disminuye, acuérdense, que es igual gasto cardíaco, ¿no? A presión arterial por resistencia vascular periférica, que es la otra fórmula. Entonces va a disminuye el llenado, disminuye el gasto, disminuye la resistencia, la presión arterial, todo. Disminuye el gasto cardíaco. Y aumenta la presión venosa central, que es importante, ¿no? Porque evita que se llene el ventrículo derecho. Hay congestión sistémica venosa retrógrada y aumenta o ocasiona ingurgitación yugular. ¿Cuándo no debe realizarse una pericardiocentesis? Ante un derrame pericárdico con hipotensión arterial, signos de bajo gasto cardíaco, sospecha de derrame tuberculoso, sospecha de derrame purulento, sospecha de derrame hemático, ante todo derrame diagnosticado por ecocardiografía sin compromiso hemodinámico. Lo más importante, cuando uno va a hacer un procedimiento como es una pericardiocentesis, la pericardiocentesis es un procedimiento de emergencia. Tú solamente haces una pericardiocentesis cuando el paciente tiene clínica de taponamiento cardíaco. Es por clínica nada más. Si tiene el paciente clínica de taponamiento cardíaco, y ahí hablaremos de la triada de Beck posteriormente, ahí sí va a pericardiocentesis, ¿no? Entonces, ¿cuándo no se debe realizar una pericardiocentesis? La E. Ante todo derrame diagnosticado por ecocardiografía sin compromiso hemodinámico. La ecocardiografía te puede decir que tiene 1 litro de derrame, pero si no te produce alteración hemodinámica no tienes por qué punzarlo. Solamente se punza cuando tú tienes alteración hemodinámica. ¿Cuál es el tratamiento de elección para la pericarditis constrictiva? Entonces, la pericarditis constrictiva, generalmente hablamos de pericarditis constrictiva cuando ya altera de manera crónica los llenados ventriculares. ¿Qué quiere decir eso? Evita tanto el llenado ventricular derecho o izquierdo. Hay congestión venosa sistémica. Entonces, lo más importante acá es que el pericardio ya no te sirve para que tengan las funciones normales de llenado ventricular. Entonces tú le tienes que quitar el pericardio. Es la pericardiectomía, que es lo más importante de la pericarditis constrictiva, que es la mayor veces la evolución tórpida de las pericarditis crónicas, tuberculosa, autoinmune, que terminan en los pacientes, ¿no? En la pericardiectomía. Muy bien. Acá vamos una radiografía, un esquema de radiografía de lo que es una efusión pericárdica. A veces nosotros tenemos que ver bien la radiografía, a ver si es cardiomegalia real o una cardiomegalia por efusión pericárdica. Acá se ve la línea del corazón y puedes diferenciarlo del pericardio. A veces es difícil de ver eso. A veces nosotros, por ejemplo, vemos derrames pericárdicos. Si un paciente en la placa inicial tiene un corazón normal y a los 3 días tiene un corazón más grande y a la semana tiene un corazón ya del doble de tamaño, ahí estamos pensando que hay una efusión pericárdica que va aumentando. Una vez nos pasó eso en medicina interna. Bueno, a los chicos de medicina interna les pasó eso. Me enseñaron una placa del ingreso del paciente, un corazón pequeño, y a las 2 semanas me ponen, me presentan una placa con cardiomegalia. La interconsulta me provoca paciente con falla cardíaca, cardiomegalia. Solicitamos evaluación y sugerencia. O sea, no van a plantear pues ahí una falla cardíaca. De una semana a otra no crece el corazón de la nada. Y si crece el corazón debe ser porque algo alrededor ha hecho que crezca, en este caso el pericardio. Y lo que es el penacho vascular se disminuye porque como no hay buen gasto cardíaco ni derecho ni izquierdo, no va a haber llenado de las arterias y venas pulmonares, ¿no? Por ejemplo acá, esta es una radiografía ya real de un paciente con pericarditis. Vemos la silueta cardíaca acá, tenuemente se ve, ahí lo ven, tenuemente ven acá la silueta cardíaca. Se ve, viene por acá y se ve tenuemente. No hay que tener bastante imaginación, ver bien la placa para ver esto, pero acá se ve, o sea, de que se ve. Vemos hacia las zonas periféricas que no hay mucha trama vascular. Y sobre todo la cardiomegalia que llama la atención. Este es un caso real de una efusión pericárdica. Acá hablamos de efusión pericárdica.
Muy bien. Cuando ya la pericarditis evoluciona a constricción, lo más resaltante va a ser los signos de congestión sistémica. El paciente cursa con edema de miembros inferiores, incurgitación yugular, hepatomegalia dolorosa, efusión pleural, etcétera, etcétera. Todos síntomas de falla cardíaca derecha, derecha principalmente, derecha. ¿Por qué? Porque lo primero que se afecta es el llenado derecho, que no lo va a mandar al izquierdo. Posteriormente los signos de bajo gasto. ¿Cómo se llama? Bajo gasto cardíaco porque hay frialdad distal, pulsos distal débiles, hipotensión, etcétera, etcétera. Pero lo primero es la congestión venosa sistémica, que son por falla derecha. En el electrocardiograma lo que vamos a ver es lo siguiente: complejos de bajo voltaje en todas las derivaciones, tanto precordiales como en el cardio inferior. Se definen complejos de bajo voltaje porque las R's en todas las derivadas son en plano frontal menos de 5 milímetros y en caras de derivadas precordiales menor de 8 milímetros. Complejos de bajo voltaje. En la pericarditis constrictiva de tórax, en la radiografía de tórax nos puede mostrar lo siguiente: cardiomegalocileta cardíaca normal, congestión venosa pulmonar, derrame pleural, calcificación del pericardio, y puede aparecer todas las anteriores, pues, ¿no? Cardiomegalocileta cardíaca normal va a depender de qué, depender si hay efusión o no pericárdica. Generalmente las pericarditis constrictivas o que ya son crónicas pueden tener efusión pericárdica, como que no, solamente puede ser pericardio endurecido, calcificado también, porque por la inflamación crónica se tiende a calcificar el pericardio. Congestión venosa sistémica, derrame pleural sí puede haber. Venosa pulmonar también puede haber en fases avanzadas porque ni el ventrículo izquierdo es capaz de llenarse. Muy bien. Ahora, luego de haber conocido la pericarditis aguda y lo que es la constrictiva, hablaremos un poco de la fisiopatología del taponamiento cardíaco para entender por qué se produce el mismo. Lo primero y lo más importante es el evento gatillante que es la efusión pericárdica. Esto nos va a llevar a un aumento de la presión en la cavidad pericárdica. Entonces el ventrículo en diástole, en vez de relajarse ante un pericardio complaciente que se relaja junto con él a la inspiración. Recuerden que a la inspiración, el fenómeno más importante en la inspiración es el diafragma cae y jala primero las pleuras, que hace que aumente el llenado, ¿no? De cavidades derechas. En el pericardio no es tanto un fenómeno tan pronunciado esto, pero se da. En la inspiración ya no va a aparecer esto en el pericardio porque está lleno de líquido, ya no se va a poder relajar más, va a estar endurecido. Entonces, en vez de caer las presiones de las cavidades cardíacas, se van a mantener iguales. Restricción al llenado, sobre todo de cavidades derechas. Ahora, a la inspiración se supone, por fisiología, que aumenta el llenado ventricular derecho, fisiológicamente por el regreso del retorno venoso. Entonces, para que ocasione esto, ¿qué va a pasar? Al llenarse en la efusión pericárdica el ventrículo derecho va a desplazar el septum interventricular hacia el lado izquierdo. Va a disminuir el tamaño de la cavidad izquierda efectiva y el ventrículo izquierdo va a tener menos llenado durante la diástole. Y a la hora de contraerse genera menos gasto cardíaco, lo que va a llevar a uno de los componentes de la tríada de Beck, que es el pulso paradójico. El pulso paradójico es la caída de la presión de pulso más de 10 milímetros de mercurio a la inspiración. Recuerden eso. Aumento de presión de cámaras cardíacas. Muy bien. Ahora, como el ventrículo derecho también no se llena normalmente, va a haber ingurgitación yugular, ¿no? Que es otro componente del taponamiento cardíaco. Y ahora, el derrame pericárdico, al generar una capa, una película de líquido, los ruidos cardíacos no se van a transmitir fácilmente, ¿no? Entonces hay ruidos cardíacos hipofonéticos. Y además de eso, la hipotensión. Bueno, la tríada de Beck se compone de 3 componentes, ahorita lo vamos a ver, que es hipotensión, ruidos cardíacos hipofonéticos, ¿no? E ingurgitación yugular, que son los más importantes. Muy bien. Congestión periférica, activación del sistema renina-angiotensina, gasto cardíaco bajo, ¿no? Entonces, corazón normal permite la distensión ventricular y el llenado normal de los ventrículos, tanto en la inspiración y expiración, ¿no? Entonces, pulso arterial se mantiene. En cambio, en el taponamiento cardíaco, el líquido pericárdico impide la distensión ventricular, con lo que
ejerce presión sobre el tabique, caen las cavidades, las presiones en cavidades izquierdas, cae el volumen en las cavidades izquierdas, por lo que produce el pericardio que no se relaja bien, y eso genera lo que es el pulso paradojal, que cae en la inspiración, ¿no? Como vemos acá lo que produce, más de 10 milímetros de mercurio. Ahora, dependiendo de la velocidad de la instauración de la efusión pericárdica, se van a dar los síntomas de taponamiento cardíaco. Hay una presión límite, sí, hay una presión límite en donde se produce ya el taponamiento, que es igual, así tengas una efusión rápida o una lenta. Lo que diferencia una efusión rápida de la lenta, que la rápida no le da tiempo al pericardio para distenderse o aumentar de volumen y genera con poco líquido taponamiento. Es por eso que inclusive hasta con 100 mililitros puede haber taponamiento cardíaco, si es que 100 mililitros se hizo de manera abrupta. Por ejemplo, un traumatismo torácico por arma blanca, etcétera, etcétera, con un poco de sangre nomás que entre el pericardio, 100 mililitros o 150 mililitros, ya puede haber taponamiento cardíaco y hay que drenarlo si no se muere el paciente. En cambio, un derrame crónico de semanas y de meses da tiempo suficiente al pericardio para distenderse y evitar que haya un aumento brusco de presiones. Y esto va a llevar a que puede haber 2 o 3 litros y el pericardio lo va a tolerar y no va a haber taponamiento cardíaco. Depende de la velocidad de instauración del taponamiento. Volvemos a lo que es el pulso venoso. Recordemos que el pulso venoso normal, onda A, onda C, valle X, onda B, onda Y. Recordemos que cada uno de estos tiene un significado, ¿no? La contracción 1 es auricular, luego es la contracción ventricular con la vuelta hacia atrás de las válvulas AB, el valle X que va cayendo la presión dentro de los ventrículos, la onda B es el llenado ya auricular, etcétera, etcétera, ¿no? Con caída de la presión, y el valle Y, ¿no? Que hasta antes de lo que es ¿cómo se llama? La nueva onda A. Esto lo hemos visto en la clase anterior. ¿Qué pasa en la pericarditis constrictiva? En la pericarditis constrictiva va a haber aumento de las presiones de las aurículas, es por eso que hacia arriba se van las ondas del pulso venoso. Lo que va a diferenciarla del taponamiento pericárdico es que la onda X en el taponamiento pericárdico es profunda, es un valle largo y ya no hay onda B ni onda Y. En cambio, en la pericarditis constrictiva sí, todavía hay onda B y hay onda Y. Es más, en la pericarditis constrictiva se ve el signo de Kussmaul. ¿Cuál es el signo de Kussmaul? El signo de Kussmaul es que a la inspiración aumenta la ingurgitación yugular, que eso lo diferencia de un taponamiento pericárdico, clínicamente. ¿Cuál de las siguientes características hemodinámicas es características del taponamiento cardíaco? Con todo esto ya sabemos: pulso arterial paradójico, dificultad de llenado ventricular a lo largo de la diástole, seno profundo X en el pulso venoso, hipotensión arterial y bajo gasto cardíaco. Todas son correctas. Todas son correctas. Taponamiento cardíaco. Ante el hallazgo de pulso paradójico en un paciente, concluiremos que presenta un taponamiento cardíaco y necesita una pericardiocentesis de urgencia, presenta un tromboembolismo pulmonar agudo, el paciente presenta un EPOC, puede presentar diversas patologías que conviene hacer un diagnóstico diferencial, está hipovolémico y conviene descartar hemorragia activa. Bueno, acá estamos hablando del pulso paradójico en un paciente. Entonces, acá no te da más datos, solamente pulso paradójico. Básicamente el pulso paradójico se ve principalmente en esto, que es el taponamiento cardíaco. Entonces recuerden que todo taponamiento cardíaco, el tratamiento principal es la pericardiocentesis de emergencia. Voy a decir diferencial, ¿no? Ahora, en el caso de este paciente de acá, lo importante es lo siguiente, que no te dan signos de efusión pericárdica. Ahora, ¿el pulso paradójico se da en taponamiento cardíaco? Sí. Entonces, si el paciente te dice efusión pericárdica o ha tenido síntomas virales previos y refiere dolor de pecho y tiene pulso paradojal, vamos a hablar de lo que es un taponamiento cardíaco. En este paciente no, el pulso paradójico no solamente se presenta en taponamiento cardíaco, hay que hacer diagnóstico diferencial con otras patologías. El pulso paradójico inclusive se presenta en pacientes con hemorragia digestiva, etcétera, etcétera.
Entonces, conclusión, pulso paradójico en pacientes sin otros datos de efusión pericárdica, no hay que hablar de taponamiento cardíaco. Acá estamos hablando ya de la triada de Beck, básicamente. La triada de Beck, como ya hemos dicho, son ruidos cardíacos hipofonéticos, venas yugulares distendidas, ingurgitación yugular, ¿no? Básicamente, y el pulso paradojal en un paciente con síntomas de taponamiento cardíaco. Asociado a esto, el taponamiento cardíaco se muestra con cuadro de shock, que quiere decir hipotensión, hipotensión arterial, disminución de la amplitud del pulso, que generalmente la hipotensión no es patognomónico de lo que es el taponamiento cardíaco, recuerden eso. Pero lo que sí es importante es la triada de Beck. Otra cosa importante, tienen que diferenciar lo que es la pericarditis constrictiva del taponamiento cardíaco, y eso lo hacen en base al signo de Kussmaul. Muy bien. Ahora, ¿un paciente con efusión pericárdica pueden desencadenarle taponamiento cardíaco? Sí. ¿Cómo? Lo que la mayoría de personas hace, y he visto que hacen en emergencia o hacen en piso de medicina interna, es que a todo paciente con edemas le dan furosemida. Los edemas no es, digamos, indicativo, cualquier tipo de edema no es indicativo de dar un diurético para disminuir la carga del edema. Ahí lo importante, básicamente, es evitar que caiga la volemia o el volumen. ¿Por qué? Si tú a un paciente le disminuyes la volemia por los diuréticos, puede ser que el paciente haya tolerado bien la efusión pericárdica, pero tú le bajas el volumen, haces de que ese paciente se tapone. Eso se llama taponamiento a baja presión. Pero el taponamiento a baja presión es un taponamiento inducido. Si tú le das diuréticos al paciente, le provocas el taponamiento cardíaco. Entonces, por eso a los pacientes con ¿cómo se llama? Con efusión pericárdica, no hay que darles diuréticos. El tratamiento ahí es buscar la causa de fondo de la efusión pericárdica. Y bueno, lo que es ¿cómo se llama el tratamiento? O lo que es la pericardiocentesis, que es el procedimiento que se hace ante el taponamiento cardíaco, puede ser en varias ventanas, no solamente la subsifoidea como vemos acá en la imagen. Se puede hacer también a nivel del tercer o cuarto espacio intercostal, perpendicular hacia el corazón, o también apical, ¿no? Dependiendo dónde se encuentre la mayor cantidad del volumen. Esto generalmente para efusiones pericárdicas crónicas que se tabican. Cuando hay tabiques, se busca el sitio donde hay mayor volumen del líquido pericárdico y se punza ahí. Lo generalmente en las agudas es hacer la punción infra o subsifoidea, ¿no? Paciente en decúbito, se busca más o menos, se dirige hacia lo que es el hombro izquierdo, a lo que es la línea media clavicular, la aguja, en un ángulo de 15 a 35 grados, aspirando, ¿no? Para buscar lo que es el líquido pericárdico. Ahora, esta pregunta también, que es sencilla: el diagnóstico de taponamiento cardíaco es fundamentalmente clínico. Nunca se olviden de eso. El ecocardiograma te puede dar signos de pretaponamiento. El signo de pretaponamiento en lo que es ¿cómo se llama? En la ecocardiografía son los colapsos de cavidades derechas, principalmente. O si no, también los cambios del patrón de llenado en la válvula mitral. Pero el diagnóstico de taponamiento cardíaco es clínico. Electrocardiográfico tampoco. La alternancia eléctrica puede estar en una efusión pericárdica sin que haya taponamiento cardíaco, o los complejos pueden ser de bajo voltaje sin que haya taponamiento cardíaco, como se da en la pericarditis constrictiva. Radiológico tampoco. El corazón puede tener tamaño normal y estar taponándose por poca cantidad de líquido, como puede haber cardiomegalia y no estar taponándose el paciente. Tomográfico menos. Muy bien. Acá para que vean un poco de lo que es la pericardiocentesis, ya hemos dicho, la dirección de la aguja también depende bastante de la posición del corazón y a dónde quieren punzar. Nosotros generalmente punzamos hacia lo que es la línea media clavicular, que es lo que generalmente se hace, pero esto depende bastante del paciente. Hay tres maneras de hacer la punción: una que es a ciegas, como vemos acá, que no hay ninguna guía; otra a través del electrocardiograma, que la punta de la aguja tiene un electrodo que te dice cuando ya estás en el pericardio; y otra es con ecocardiografía. La más segura de hacerla es a través de una guía ecocardiográfica, ya que ves directamente la posición de tu aguja y hacia dónde se dirige la aguja.
Y una vez que tienes el bolsillo mayor, porque uno tiene que entrar al bolsillo mayor del efusión, se comienza a aspirar y a sacar el líquido. Se saca tanto líquido como sea posible. No es tanto líquido como el paciente, como se llama, tolere, o tanto líquido como disminuya los síntomas del paciente. Si tú ya punzas el pericardio, es para sacar la mayor cantidad de líquido posible. ¿Ok? Eso es bastante importante. La pericardiocentesis también tiene complicaciones. La perforación cardíaca es una de ellas, ¿no? Perforación sobre todo de arteria coronaria, perforación de ventrículo derecho. La perforación del ventrículo a veces no es muy importante, ya que el ventrículo al contraerse se cierra y no genera mayor, digamos, sangrado. Pero la perforación de aurícula sí puede ser grave. Perforas aurícula no tiene mucho miocardio y puede comenzar a sangrar. La perforación de la arteria coronaria puede llevar a un infarto de miocardio. También puedes ocasionar también neumopericardio, que es raro, o también neumotórax, si es que no guías bien tu aguja, te puedes ir hacia lo que es la pleura. Puedes generar perforación desde estómago y perforación también de exófago si no tienes una buena guía, te vas muy posterior a la aguja, ¿no? Entonces tienen que tener todas esas salvedades para hacer un procedimiento de pericardiocentesis. El tratamiento de elección en el taponamiento cardíaco. Otra vez esta pregunta. Diuréticos, ya hemos dicho no, nunca se utiliza diuréticos. Vasodilatadores menos. Si el paciente ya está con signos de falla cardíaca, con pre-shock, no le vas a vasodilatar. Lo terminas hundiendo al paciente. Antibióticos no, porque generalmente hemos dicho si es una infección viral, los virus no se tratan con antibióticos. Aspirinas a dosis antiinflamatorias tampoco, porque la aspirina va a demorar tiempo en actuar. Ahí es la pericardiocentesis y fármacos simpático-miméticos. Generalmente los fármacos simpático-miméticos se dan de manera inicial para poder mejorar la presión arterial hasta que le hagas la pericardiocentesis. O sea, el paciente está chocado, está con hipoperfusión periférica, sudoroso, diaforético, le vas iniciando simpático-miméticos. El que tengas, isoproterenol, así tengas dopamina, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder mejorar la presión y mantener al paciente hasta que hagas la pericardiocentesis. Haces la pericardiocentesis, aspiras líquido y ya los síntomas resuelven automáticamente. Esa es una de las ventajas de hacer la pericardiocentesis. Y finalmente la última pregunta, todos los siguientes tumores metastasan al pericardio, señale con lo que hace más frecuencia. Generalmente en frecuencia los tumores primarios de pericardio son extremadamente raros, ¿no? Generalmente los más comunes que van a hacer metástasis al pericardio son los tumores periféricos. Y el más común de todos son por vecindad y por contigüidad, son los que vienen del vecino amigo que es el pulmón. Entonces el carcinoma broncopulmonar es el tumor que con más frecuencia va a hacer metástasis al pericardio.